rápidamente todo lo que Dios estaba haciendo con ese pueblo que estaba levantando, que era la iglesia. Cada carta que se escribe, las primeras cartas ya se empiezan a escribir después del año 50, o sea, 20, 25 años después que muere el Señor. Empiezan a escribirse las primeras cartas, y en esas cartas los apóstoles tratan de ir consolidando la doctrina cristiana que acompañaría a la iglesia hasta nuestros días. Cuando nosotros llegamos aquí a Colosenses, el capítulo que hemos leído, que es uno de los capítulos más bonitos que quizá hay en todas las escrituras, ¿verdad? Nos encontramos entonces que Colosenses habla de la acción salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y miren ustedes que a partir del versículo 15 hasta el versículo 23, el apóstol San Pablo comienza, diríamos, a hablar de lo supremo que es Cristo sobre toda creación. Lo supremo, o sea, lo más alto que hay, lo más perfecto que hay en toda la creación. Y yo quiero, hermanos, que pensemos nosotros que estos hermanos que están leyendo, escuchando la carta del apóstol Pablo, estaban en medio del Imperio Romano, donde el emperador decía que él era la autoridad más alta de todo el universo, de todo el cosmos, porque los emperadores no solamente se creían dioses de la tierra, sino se creían semidioses de ese panteón de dioses que llamaban los griegos y los romanos, ¿verdad? Y ahí el César estaba por encima, y de pronto Pablo viene a decir, no es así, es Cristo el Dios por encima de toda deidad, por encima de todo rey, por encima de todo gobernante, por encima de todo lo creado. Y lo que es más, Pablo va a decir, no solo aquí en la tierra, sino aún en todo el universo, es decir, todo el cosmos. Ahora ya claro, con eso nosotros nos quedamos cortos porque no sabemos qué otras civilizaciones o creaciones puedan haber allá, pero para Pablo Cristo estaba por encima de todo, y eso es lo que él dice entonces acá en el capítulo 1, versículo 15 en adelante. Y miren ustedes que empieza con esta frase: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y me encanta cómo Pablo habla de que Cristo es la imagen del Dios invisible, porque está haciendo alusión a lo que ya Juan, el apóstol Juan, en sus cartas había hablado de lo mismo. Que Jesús era el verbo, Jesús era la palabra, Jesús era lo que, ¿verdad?, había dado inicio a todo, a toda la creación. Y Juan dice, ¿no es cierto?, que Jesús es el Hijo de Dios, es igual al Padre en Juan 10:30. En otras palabras, Juan dice, Jesús es la imagen visible del Dios invisible, el Dios invisible que se hace visible en la forma del Señor Jesucristo. Por eso que Juan va a decir, ¿no es cierto?, citando a Jesús, Jesús le dice a los que le escuchaban, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque eran uno solo. Y aquí Pablo está hablando de lo mismo. Y miren que luego cuando nosotros bajamos un poquito más y vamos a analizar esto con un poquito más también de cuidado, pero versículos 20 en adelante, Pablo toca otro aspecto importantísimo de la supremacía de Jesús. Versículos 20 al 23, Pablo les recuerda a la iglesia de Colosas lo que el sacrificio de Jesús había significado para la vida de ellos. Miren el versículo 20, porque le dice, es por medio de Jesucristo que Dios reconcilia consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos.
Y esto es impresionante, hermanos, otra vez. Para Pablo y para las Escrituras, Dios no es solamente Dios de acá de los seres humanos. O sea, Dios es creador de todo lo que está acá, pero de lo que está allá, en el universo también. Cualquiera sea lo que hay en el universo, Dios es creador y a través de Jesucristo ha reconciliado todas las cosas con Él. Esto es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta, porque dice el versículo 21, ustedes que en otro tiempo eran extraños y enemigos por sus pensamientos y por sus malas obras, ahora los ha reconciliado en Jesucristo. Y por lo tanto en el versículo 23 termina el apóstol Pablo diciendo esto, es necesario entonces que permanezcan fundados y firmes en la fe, sin moverse de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Cuánto me hubiera gustado a mí escuchar a Pablo predicar? Impresionante. Porque Pablo les está diciendo a los primeros cristianos, no interesa lo que ustedes pasen, no interesa que el emperador romano les diga que él es, ¿verdad?, el Dios de todo esto, eso no interesa. Lo que interesa es que ustedes han sido reconciliados con Cristo, con Dios, y ahora deben permanecer firmes en esa fe, de la cual yo les he predicado. Pablo tenía un carácter muy así, diríamos, firme, ¿no? Pablo no tiene ninguna duda de haber sido llamado al ministerio, de la cual yo les he predicado porque yo soy siervo. Acá se usa la palabra ministro porque esa es la expresión, servidor de ustedes, porque ese es el evangelio que predicamos bajo el cielo a toda la creación. Ahora, hermanos, cuando yo leo este pasaje y veo que por 2000 años es el mensaje que se ha estado predicando, tenemos que entender que el Señor ha usado no solamente a ministros, a siervos como Pablo, sino también ha usado a músicos para hablar de la misma, diríamos, doctrina, de la misma fe que aquí se comunica. Y en esta mañana por eso pedí al grupo de alabanza que cantaran este himno, Solo en Jesús. Es un himno que ya se ha convertido en un clásico, particularmente en el mundo de habla inglesa. Cuando hablo del mundo de habla inglesa estoy hablando de Estados Unidos, Inglaterra, Nueva Zelanda y también Australia, que son los 4 países donde más se escucha este himno. Fue compuesto en el año 2001, pero en estos 20 y pico de años ha sido ya y es considerado uno de los himnos más, diríamos, cantados en la Iglesia del Señor. En inglés se llama In Christ Alone, y la traducción está bien hecha. Esta traducción por lo menos está bien hecha. Solo en Jesús, solo en Jesús. Y miren ustedes, hermanos, que cuando nosotros cantamos este himno, estamos manteniendo una de las tradiciones más bonitas que la Iglesia tiene para transmitir justamente estas verdades que el apóstol Pablo, por lo menos aquí en su carta a Colosenses y en otras, menciona. Los autores, Keith Getty, Stuart Townend, que son ambos británicos, particularmente Getty, ¿no? Viene de una tradición irlandesa. Por eso que en la versión original, esta canción, si ustedes la escuchan, tiene una melodía celta, que es lo que a nosotros nos falta. Vamos a tener que implementar. Yo estoy buscando mi flauta y lamentablemente no la pude conseguir, pero tenemos que buscar implementar esto porque esta es una canción celta.
Él es irlandés del norte, y el otro, el que escribió la letra, es inglés, hijo de padres que son pastores de la iglesia anglicana. Y cuando a ellos se les preguntó y les dijo, esta canción, ¿cómo así la compusieron? Y me gustó en la entrevista porque yo dije, para empezar, este no es una canción, esto es un himno. Entonces el entrevistador le dice, pero ¿por qué himno? ¿Y por qué no canción? Porque toda la música contemporánea que cantamos ahora son cantos, son canciones. A los autores modernos no les gusta llamar a sus composiciones himnos. Y estos dos autores que han compuesto algunos himnos muy buenos que nosotros todavía no cantamos, pero ellos dijeron lo siguiente, ¿verdad? Los himnos tienden a seguir los patrones más históricos de la música de la Iglesia desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y la historia de la Iglesia. Es en esta tradición, dicen ellos, donde vemos que nuestra fe a través del canto congregacional ha pasado de generación en generación. Y luego añaden algo que a mí me hizo pensar mucho. Estos autores dicen, han pasado ya cientos de años desde que el culto cristiano se ha vuelto tan superficial como lo es hoy en día. El cristianismo es más universal que nunca, pero la comprensión que la gente tiene de su fe y de la Biblia es muy pobre. Y terminan diciendo, nos estamos convirtiendo rápidamente en una generación en la historia humana en que la mayoría de los creyentes no conocen muchas veces los que están cantando. Y a mí me llamó la atención esto, queridos, porque el contenido de esta canción refleja lo que Pablo, por ejemplo, en Colosenses dice. Y yo quiero que me ayuden, La primera estrofa, Ricky, por favor, la primera estrofa, ponlo ahí. Porque este canto solo en Jesús tiene un fuerte contenido cristológico, ¿verdad? La primera estrofa está repleta de alusiones bíblicas. Solo en Jesús está mi fe, Él es mi luz. ¿En qué parte de la Biblia se encuentra ese versículo? Jesús es mi luz. Díganme. Ya, ¿en dónde en la Biblia? No me miren, miren sus Biblias o miren sus teléfonos, porque yo no se los voy a decir. Busquen en sus Biblias o en sus teléfonos. ¿Dónde en la Biblia se dice que Jesús es la luz? ¿O en qué salmo se dice que Dios es la luz? ¿Cómo? ¿Salmo 23? No, Salmo 23 no. No, pero Jesús es mi pastor, pero Dios es mi pastor. ¿Qué dice? Eso. Juan 8:12 también, clarísimo, que Jesús es la luz. Yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Ahora miren ustedes, que luego dice, Él, o sea, Jesús es mi fuerza. ¿Dónde en la Biblia dice que Jesús o Dios es nuestra fuerza? Otra vez, no me miren a mí, miren sus Biblias, busquen en sus Biblias. Isaías, ¿qué dice Isaías 41? Carlito, mira tu Biblia, porque te están mirando a ti. ¿Qué dice, hermanos? ¿Dónde en la Biblia se dice de que, verdad, Jesús es... ¿Qué dice? Eso es, el Señor es mi fuerza y mi canción. ¿No? Una clara alusión entonces a lo que ya en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, se dice. Éxodo 15:2 también, ¿no? Cuando cruzan el mar y entonces cantan todo eso. También nos dice aquí piedra angular, Jesús es la piedra angular. ¿Dónde se dice que Jesús es la piedra angular? ¿Hecho es qué?
A ver, léelo, Carlitos, léelo, por favor. Eso es, ¿no es cierto? ¿Qué otro pasaje nos habla de que Jesús es la piedra, la base, el fundamento de todo? ¿Algún otro versículo más? Efesios, ¿qué dice Adrián? Jesucristo mismo. Entonces miren ustedes que aquí nosotros encontramos por lo menos que estos autores tienen solo en la primera estrofa cantidad de citas bíblicas que respaldan su letra, pero hay más, ¿no? También dice que es firme sostén o una protección inconmovible. ¿En qué salmos nosotros podríamos ver eso? Que es nuestra protección. 91, ¿no es cierto? Eso es uno de los salmos más bajo las alas de Dios estaremos. Y termina diciendo, a ver, no, acá no está, en el inglés está, que es nuestro consolador, Juan 14, 16. Ahora, hermanos, yo he querido que refresquemos un poco esto porque miren ustedes, cada vez que cantamos un coro, cada vez que cantamos un himno, tenemos que entender que los himnos, los coros, no solamente deben ser expresiones del testimonio o de lo que sentimos, sea alabanza, adoración, alegría o tristeza, pero también deben ser expresiones que reflejan los atributos de Dios, como en este caso, ¿verdad? Y miren ustedes que en esa primera estrofa encontramos entonces muchas de estas expresiones. Yo quiero que ahora entonces con un poquito más de conciencia cantemos la primera estrofa otra vez de este himno, porque lo estamos aprendiendo. Lo que dijo Melitza, yo creo que es lo que muchos dicen. Yo mismo he escuchado esto, que a mí me gustaría que este himno se cante en tal ocasión. Y claro, tú fuiste más allá, ¿no? Que cuando tú te mueras. Yo no había pensado tanto ahí, pero yo creo que este es un himno que tenemos que cantarlo más seguido en la iglesia y quizá un poco param pam 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 para pa pam 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 pam. Solo en Jesús está mi fe, Él es mi luz, fuerza y canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible protección. Cuán alto amor, profunda paz, en el temor o adversidad, consolador, mi todo es Él, en su amor me sostiene. Otra vez esta parte, otra vez. Cuán alto amor, profunda paz, en el temor o adversidad, consolador, mi todo es Él, en su amor me sostendré. Y cuando seguimos entonces analizando no solamente Colosenses, pero también esta canción, encontramos que el apóstol Pablo va a hablar de lo que es justamente la encarnación de Cristo, quien tomó la forma humana, ¿verdad?, para reconciliar, dice versículo 20, consigo todas las cosas que están en la tierra como que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y en este caso, la segunda estrofa, Ricky, si me ayudas, please, la segunda estrofa de este himno empieza justamente haciendo referencia a la encarnación de Cristo, quien también tomó la forma humana. Solo en Jesús, quien se encarnó, la plenitud de Dios llevó.
su don de rectitud y amor, su propio pueblo rechazó. Es impresionante cómo los autores captan lo que ha sido el drama de la encarnación. Porque fue el propio pueblo judío, el pueblo del Señor, quien rechazó eso. Pedro lo dice claramente en Hechos, ¿no? En su primer sermón. Dice, este Jesús que ustedes rechazaron y mataron. O sea, Pedro lo dice con todas sus palabras, y aquí entonces estos autores también dicen lo mismo. La siguiente parte, por favor, Ricky, porque tiene otra... y eso, mas en la cruz, cuando murió, la ira de Dios, Él propició, pues mi pecado Él cargó, y por su muerte vivo yo. Quizá, hermanos, es muy sutil lo que está acá, que a veces no todos podemos entender, menos cuando son himnos o cuando a veces está en la palabra. Pero acá, estas 4 líneas de acá, en esta canción por lo menos, cuando empezó a cantarse hace 20 años atrás, propició mucha discusión, propició mucha polémica, porque hubo algunos pastores, particularmente pastores y teólogos, que dijeron que no había por qué hablar de la ira de Dios. Leen la segunda línea. En la cruz, cuando Jesús murió, la ira de Dios, Él propició. Y algunos pastores y teólogos empezaron a decir que ya no estamos en la época de hablar de la ira de Dios. Lo que tenemos que hacer es hablar del amor de Dios. Leyendo toda la controversia, ustedes saben, queridos, que yo enseño un curso en los seminarios que tiene que ver con la teología del culto. Eso es un curso que enseño por años, o sea que este tema es un tema que yo he venido investigando por muchos años. Y cuando me puse a leer a coros nuevos, ¿verdad? Y himnos antiguos, etcétera, es cierto, en los últimos años prácticamente no hay coros, no hay cantos nuevos que hablen de la ira de Dios. Lo que hay es solamente coros que enfatizan el amor de Dios. Y la razón para esto podría estar, digo podría porque uno nunca sabe, en la presidenta del Comité de Himnarios Metodistas, que quiso incluir este himno siempre y cuando se le cambiara la letra. Y ella, esta persona, ¿verdad?, que se llama Bringle, dijo así, que y lo voy a leer tal como está, porque creo que es mejor que así esté. A ver, déjenme ver dónde está esto. Sí, aquí está, ¿no? Ella dijo, aun cuando la muerte expiatoria de Cristo es una enseñanza clara a través de toda la Biblia, es preferible, miren esto, ¿no? Es preferible hablar del amor grande de Dios, para que de esta manera las nuevas generaciones puedan entender mejor quién es Dios y puedan acercarse con más libertad a Él. Naturalmente, los autores le dijeron a la casa publicadora metodista que no, que el himno quedaba tal y como estaba allí y que no cambiaran la letra,
porque la doctrina de la expiación es una doctrina que está en toda la palabra de Dios. Y yo quiero rápidamente, hermanos, decir qué es esto, porque a mí me parece que es importantísimo para nosotros ahora, ¿verdad?, estar bien seguros sobre lo que estamos pisando. Pero miren ustedes, hermanos, Dios es amor y toda la Biblia lo muestra. Pero muchas veces nosotros hemos transferido nuestra imagen de un Dios es amor de acuerdo a nuestra propia manera de entender el amor. Y a veces pensamos que Dios es como un abuelo, ¿no? Un abuelo que con su nieto le permite todas las cosas, no hay consecuencias de nada. El abuelo engríe al nieto o a la nieta, no importa si se porta mal o no. ¿Por qué? Porque esa es la función del abuelo. Y así se entiende o mal entiende, creo, ¿verdad?, la función del abuelo. Y a veces trasladamos esa noción a Dios. Y lo que sucede es que en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, nos dice claramente las Escrituras que la paga del pecado es muerte. Queridos, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, Dios los expulsó del Edén. Y lo que es más, dice Génesis que Dios puso a un ángel a la entrada del huerto. Ahora, no nos imaginemos que el huerto era como un jardín que tenía una puerta, ¿verdad? Están hablando figurativamente. Pero dice que Dios puso a la entrada del huerto a un ángel para impedir la entrada justamente de Adán y Eva. Si querían volver entonces a entrar, fueron arrojados. Y es por eso que en Génesis 3:15, por primera vez en la Biblia se habla que la única manera de perdonar esa falta, esa caída, reconciliar a Dios con el ser humano, era a través de la persona del Señor Jesucristo. Y lo pone el autor de Génesis, lo pone de manera que quizá algunos no pueden entender, pero dijo, ¿no es cierto?, que la serpiente mordería la pierna de la mujer. El idioma bíblico dice calcañar, que es una expresión antigua, ¿verdad? Calcañar, feo, ¿no? Suena feo calcañar, ¿no? Pero que la mujer le pisaría la cabeza a la serpiente, como diciendo, le daría la estocada final. Naturalmente, hermano, nosotros luego a través de todo el Antiguo Testamento encontramos que esa imagen era que Jesús que nacería de la simiente de una mujer, ¿verdad? Porque nace de la Virgen María. Justamente iba a derrotar a la serpiente, aun cuando la serpiente le mordería la pierna, le causaría dolor, pero no la muerte. Y es por eso entonces que a través de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la enseñanza de la expiación, o sea, de que una persona debe morir por otra, la que una persona debe pagar la deuda, la falta nuestra, ¿verdad?, para ser perdonados, reconciliados con Dios, se ve en todas las Escrituras, y Pablo aquí en Colosenses claramente lo dice. Por eso es que estos autores le dijeron a la publicadora metodista, no cambien la estrofa, porque la expiación sigue siendo una doctrina fundamental en la iglesia cristiana. Y hermanos queridos, debemos hablar del amor de Dios. Claro que sí. Pero ¿saben qué? También tenemos que hablar de la ira de Dios. De la ira de Dios.
Horrenda cosa es caer en manos ¿de quién? De un Dios vivo y verdadero. Eso dice el autor de Hebreos. Y uno de los mensajes que hasta el día de hoy más resuenan aquí en la historia de nuestro país, los Estados Unidos, es ese famoso sermón de Jonathan Edwards del siglo XVIII. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios de ira, ¿no? Y creo, hermanos queridos, que en ese sentido este himno guarda lo que yo llamaría un balance con lo que es la doctrina de la expiación. Y es por eso que las iglesias, no sé si sabiéndolo o no, conscientemente o no, lo han hecho uno de los himnos más populares en los últimos 20 años, al punto que este himno ocupa justamente, aquí en Estados Unidos tenemos la costumbre de todo tener un rating, ¿no es cierto?, y ponerlo en el top de cualquier lista. Eso es parte de la cultura, y este himno es parte justamente de eso, está en la lista de los primeros himnos más cantados aquí en nuestro país. Entonces vamos a cantar la segunda estrofa ya con toda esta explicación, para que sepamos lo que estamos cantando. Así que vamos entonces con la segunda estrofa, por favor. ¿Ahí empieza? ¿Ahí empieza, Ricky? ¿Cómo empieza la segunda estrofa? Jesús quien se encarnó. Ah, más en Jesús quien se encarnó. Eso es. Muy bien. Quien se encarnó, la plenitud de Dios llevó, su don de rectitud de amor, su propio pueblo rechazó. Nace en la cruz cuando murió, la ira de Dios él propició, pues mi pecado él cargó, y por su muerte Otra vez esta parte. yo, mas en la cruz cuando murió, la ira de Dios él propició, pues mis pecados él cargó, y su muerte vivo yo. Las estrofas 3 y 4 de este himno nos hablan entonces de la resurrección del Señor, y la cuarta estrofa particularmente nos habla de lo que es la doctrina de la seguridad eterna, o sea, termina con la esperanza escatológica. En ese sentido, hermanos, este es un himno sumamente complejo porque nos llevó por toda la vida de Jesús, ¿verdad? Y nos lleva entonces a la esperanza eterna, que es la salvación que todo creyente espera. Y cuando yo leo esa cuarta estrofa, pienso en lo que justamente Pablo dice acá en 1:23 de Colosenses, que es necesario que permanezcan fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio que ustedes han escuchado, que hace eco a Romanos 8:31 en adelante. Porque Pablo, hablando de lo mismo en Romanos 8, y el próximo año vamos a estar predicando sobre Romanos, porque este es un libro sumamente importante, ¿verdad? Pero en Romanos 8 dice así, versículos 31 en adelante: ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Interesante cómo Pablo se expresa. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Y miran acá, Dios es el que justifica, o sea, el que, ¿verdad?, su cuenta ha sido arreglada. ¿Quién condenará?
Cristo Jesús es el que murió, incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución. Ellos pasaban todo esto, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada. Está hablando retóricamente Pablo, ¿no? Porque esto es lo que están pasando los romanos. Pablo está hablando ahí en Roma, donde está el César. Todo esto estaban pasando ellos. Sin embargo, dice versículo 36, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38. Y esto es lo bonito. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, miren, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda creación podrá apartarnos ¿de qué cosa? Del amor de Dios, que nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pasa la siguiente línea, por favor, Ricky. Por eso dice, más. Ahí está. Por eso que la última parte de la canción dice, ningún poder, ningún afán de Él me puede arrebatar. Y entonces el himno termina diciendo, y esto me encanta, ¿no? Hasta que llegue a estar con Él, en su poder me sostendré. Y vamos a cantar, hermanos, esto antes de tomar la cena, pero déjenme decir quizá unas últimas palabras con relación a toda esta, ¿cómo llamaríamos? Esta manera de transmitir nuestra fe en Cristo a través no solo de las Escrituras, sino también de los himnos. Una de las maneras de fijar las enseñanzas más profundas de cualquier filosofía, religión o lo que sea, ¿verdad? Es justamente a través de sus libros sagrados y a través de sus cantos. Por eso es que en todas las religiones hay cantos. Por eso que en todas las culturas hay cantos. Porque la manera en que tú transmites las verdades de un pueblo, de lo que cree, está en sus libros sagrados, pero también en sus canciones. Y muchas veces, querido, muchas veces, a ti se te va a quedar más lo que tú cantas que lo que tú lees en la palabra. Y lo digo con todo el respeto, pero también con conocimiento de causa, porque así es. Tú puedes leer la palabra y puedes quizá, ¿verdad?, todos los días o una vez por semana o lo que sea, leerla, pero si tú no la memorizas, muchas veces esa palabra no se te queda acá. Mientras que los cantos sí, porque los cantos tú las tarareas, tú las tienes allí, tú las escuchas ahora, y entonces las letras se te van quedando y tú las cantas. Y si los cantos que nosotros cantamos no tienen una doctrina sólida, una letra sólida, entonces estamos desaprovechando la oportunidad para poder alimentar nuestras vidas con algo que sea sólido. Estaba leyendo algo que me llamó la atención y hasta me hizo sonreír, pero en un estudio reciente que apareció ahora en marzo de este año, este estudio analizó 12.000 canciones en inglés de aquí de nuestro país. Estoy hablando acá de Estados Unidos, no estoy hablando a nivel mundial, estoy hablando acá de Estados Unidos. 12.000 canciones durante los últimos 70 años, o sea, de 1950 hasta la fecha. Y descubrió
que las canciones se han vuelto más simples y repetitivas con el tiempo. Gran descubrimiento, todos nos damos cuenta de eso, ¿verdad? El estudio decía, usan menos palabras y las palabras que repiten muchas veces no tienen mayor sentido. El estudio inclusive llega a decir algo que yo creo que es real. El vocabulario nuestro, aquí en nuestro país, o sea, el inglés, se ha reducido tanto en algunos sectores de la población, que si quizá se usan de 800 a 1000 palabras, es poco. Solo para tener algo de comparación, hermanos. Una persona promedio, estoy hablando de nuestro país, una persona promedio debería usar más o menos entre 2.500 y 3.000 palabras en su vocabulario, tanto en inglés como en castellano. Se dice que el famoso Winston Churchill, el famoso primer ministro inglés, su vocabulario excedía 6.000 palabras. Y cuando nosotros pensamos que la música de ahora, en este estudio, solamente tiene un vocabulario que va de 800 a 1000 palabras, nos damos cuenta que se ha reducido mucho. Y en castellano debe ser igual o hasta peor, ¿no? A veces yo escucho la canción en castellano y honestamente ni sé lo que cantan tampoco, ¿verdad? Es difícil, pero más. Hay una empresa que trabaja con datos netamente musicales acá en Estados Unidos que se llama Media Rating Council, que es quizá la empresa más grande en Estados Unidos, que siempre está dando datos y análisis, particularmente de las listas Billboard y todas esas cosas, ¿verdad? Y monitorea todo lo relacionado con la música aquí en los Estados Unidos. Y ellos dicen algo, y esto fue lo que me dio risa. Ellos dicen, de toda la música que se consume en el país, el 70% es material que tiene más de 18 meses de antigüedad y con frecuencia es aún mucho más antiguo. Aunque los últimos éxitos reciben, hablando de música, aunque los últimos éxitos reciben toda la atención, de hecho, y acá viene lo gracioso, de hecho, las canciones antiguas son las que generan más ingresos y este patrón de consumo se da en todas las edades, no solamente, ¿no es cierto?, no olvidemos con las generaciones pasadas. Es por eso que quizá, hermanos, cuando nosotros pensamos en el pasaje que hemos leído acá, en Colosenses 1, 15 al 20, este pasaje, Colosenses 1, al 15 al 20, fue uno de los primeros himnos que la iglesia del primer siglo cantó. Esto era el canto de ellos. No tenemos la música, lamentablemente, pero los expertos han llegado a entender que este era uno de los cantos que se cantaba dentro de la comunidad cristiana, al igual que Efesios capítulo 2, 14 al 16, cuando dice que el Señor se humilló hasta lo sumo, etc. Lo mismo que Filipenses 2, 6 al 11, lo mismo que 1 Timoteo 3, 16, lo mismo que Hebreos 1, 13 y 1 de Pedro 3, 18 al 22. Los himnos que se cantaba en la iglesia del primer siglo. Aparte de los 150 salmos. Nosotros vamos a tener que empezar a incluir salmos, porque ha sido tradición en la iglesia cristiana cantar salmos. Pero miren, hermanos, mi oración es que este himno y otros más que hablen de la doctrina, ¿verdad?, cristiana, sea lo que se nos quede acá y también en el corazón. Y que eso nosotros lo transmitamos a otros.
porque cuando alguien escucha nuestros himnos, es como que si estuviera escuchando, o debería ser, como que si estuviera escuchando también la palabra de Dios. Vamos a cantar otra vez todo, Ricky, por favor, todo este himno, y luego tendremos entonces la santidad.